Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tutorial de presentación de las bases, pero presentación de las metodologías, que no se divas entre. Una es el fichero de bases y la otra es la solicitud de borrador. Este tutorial versa sobre el fichero de bases. Hay otro tutorial en el cual explico cómo funciona la solicitud de borrador. Pues bien, ¿qué diferencias existen entre el fichero de bases y la solicitud de borrador? Básicamente, ustedes van a tener que enviar un fichero de bases cuando sea necesario comunicar datos que tesorería no conoce. Ustedes van a comunicar las bases o cualquier otro dato de algún o de alguno de los trabajadores, pero datos que tesorería no conoce. Y cuando van a enviar una solicitud de borrador, pues cuando no sea necesario comunicar nada nuevo respecto a la información que disponía tesorería del mes anterior. Es decir, básicamente cuando tesorería pueda calcularles a ustedes un documento de cálculo sin necesidad de que ustedes transmitan ningún dato, porque todos los datos, bases, horas, bonificaciones, reducciones, exoneraciones, ya los tiene tesorería. Bien, elijan la opción que elijan, van a tener a su disposición la opción de recuperar bases del mes anterior. En este tutorial les explicaré mediante un ejemplo cómo funciona esta opción de recuperar bases. Bien, ¿cuántas opciones van a disponer ustedes para presentar un fichero de bases? Pues tan solo una opción, y es presentar el fichero de bases generándolo a través del programa de nóminas y enviándolo mediante el programa Siltra a tesorería. Bien, ¿cuántas opciones van a disponer ustedes para enviar una solicitud de borrador? Pues van a disponer de dos opciones. Una es generando un fichero que se denomina fichero de solicitud de borrador a través del programa de nóminas y enviándolo mediante el programa Siltra. Y la otra opción es generar una conexión online mediante el servicio online de solicitud de borrador. Bien, ¿cuáles son los datos obligatorios que ustedes tendrán que transmitir a través del fichero de bases? Pues son los que tienen relacionados en esta pantalla. El primero de ellos es la base de cotización. Tesorería no sabe cuál es la base de cotización de una persona. Lo que sí sabe es la base del mes anterior, pero lo que no sabe es si esa base del mes anterior va a ser la misma este mes. Si ustedes informan la opción de recuperar bases, están diciéndole al sistema que es la misma del mes anterior. Pero si fuese diferente, obligatoriamente deberían enviar un fichero de bases informando esa nueva base. Tesorería tampoco conoce cuáles son las horas que ha realizado una persona, si tiene coeficiente a tiempo parcial o reducción de jornada, con lo cual deberán informar ustedes esas horas. También con la opción de recuperar, el sistema no solamente recupera las bases de cotización, sino que también recupera las horas del mes anterior. Otro dato que Tesorería no conoce y deberán informarlo, si fuese el caso, en el fichero de bases es el coeficiente de tiempo parcial en los seres parciales. Tampoco conoce cuáles son las horas complementarias que ha realizado una persona si las hubiera realizado como horas complementarias. Deberán informarlo en el fichero de bases. Otro dato que Tesorería no conoce, al menos en esta primera fase, es la compensación de IT, con lo cual si una persona tiene derecho al pago delegado, deberán informar esa cantidad. Tesorería tampoco conoce en esta primera fase cuál es la bonificación por formación continua, con lo cual, si una persona tiene derecho a esa bonificación, deberán informarlo. Ojo, porque la bonificación por formación continua es a nivel del código de cuenta. Si ustedes tuviesen, por ejemplo, 3 personas con derecho a la bonificación de 100 euros, deberán informar 300, no 100 por cada persona, insisto, porque va a nivel del código de cuenta. Y en aquellos códigos de cuenta del régimen general de artistas deberán informar las percepciones íntegras. Y una cosa muy importante, cualquier dato que ustedes informen en el fichero de bases, Tesorería se lo cree. Es decir, si ustedes ponen una base de 1.000 euros un mes y una base de 3.642 otro mes, Tesorería no va a decir absolutamente nada. Solamente hace unos controles de máximos y de mínimos. Si supera esos controles de máximos y de mínimos, Tesorería, insisto, se lo cree todo, tanto para las bases de cotización, como para las horas, como para la compensación de IT, como para la bonificación por formación continua. Luego vendrá el INS, Tesorería o la Fundación Tripartita con los controles y puede ser que se les reclame algo si no coincide con lo que debería ser. Insisto, Tesorería, cuando ustedes envíen un fichero de bases, se lo cree todo. Otra cosa es que creyéndoselo Tesorería sea correcto. Bien, la opción de recuperar bases.
Se puede recuperar la base tanto mediante un fichero de bases como mediante el servicio online, si hacen la solicitud de borrador. Y no es un comodín la recuperación de bases que ustedes puedan utilizar las veces que quieran. Se tiene que utilizar obligatoriamente, si lo quieren solicitar, la primera vez que realizan la presentación de la liquidación, ya sea mediante fichero de bases o ya sea mediante solicitud de borrador. Y no se puede elegir quiero recuperar bases de unos trabajadores en concreto. El sistema, al poner la marca recuperar bases, es para todo el código de cuenta. Con lo cual, para aquellas personas a las cuales se les pueda recuperar bases, el sistema se las va a recuperar. Ahora verán un ejemplo. Bien, algunas cuestiones importantísimas. El fichero de bases es obligatorio enviarlo en dos casos. El primero es el primer mes que se tramite la liquidación, ya sea en pruebas o en real. El primer mes que ustedes realizan el envío en real, a pesar de haber enviado las bases durante el periodo de pruebas, no se tienen en cuenta, con lo cual el primer mes en prácticas y el primer mes en real obligatoriamente tienen que enviar para presentar la liquidación un fichero de bases. Y lógicamente también la liquidación de enero, la que se presenta durante el mes de febrero, deberán obligatoriamente también transmitir mediante fichero de bases toda la información necesaria para que se le calcule la liquidación. ¿Cuál es el plazo para presentar un fichero de bases? Y esto es básico y fundamental. Entre el primer día de cada mes y, ojo, y el penúltimo día natural de cada mes. Si el penúltimo día natural de cada mes fuese festivo, fuera fin de semana, sábado o domingo, no se amplía el plazo. Si el plazo acaba el penúltimo día natural del mes y ese penúltimo día natural del mes fuese domingo, finaliza el plazo ese penúltimo día natural del mes. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el sistema. Bien, para ello previamente tengo que explicarles un concepto didáctico. Ven aquí este dibujo en el cual pongo bases del mes anterior. Imagínense un sinfonier. Un sinfonier es un mueble con muchos cajoncitos. Pues tendríamos que imaginarnos un gran sinfonier, eso sería el servidor de tesorería. Tesorería, cuando ustedes presentan la liquidación, ya sea por fichero de bases o por solicitud de borrador, va a reservar uno de esos cajoncitos para esa liquidación. Y durante ese mes, ese cajoncito va a estar reservado para esa liquidación. Bien, este es el cajoncito del mes anterior de esta empresa que está presentando la liquidación este mes. Aquí tenemos el fichero general de afiliación, en el cual se nos informa que hay 3 personas por las cuales se tienen que liquidar. Y este es el cajoncito del mes anterior donde ustedes informaron pues las bases de esta persona, de estas 3 personas. 1.500 euros para cada una de ellas. Bien, ¿cómo hacemos para presentar la liquidación? Pues bien, vamos a presentarlo a través de un fichero de bases. Si las 3 personas, imaginemos, si las 3 personas este mes tuvieran la misma base que el mes anterior, no haría falta enviar un fichero de bases, podríamos enviar una solicitud de borrador, marcando la opción de recuperar bases y el sistema ya calcularía el documento de cálculo. Bien, pero a pesar de que se podía presentar un fichero de solicitud de borrador o una conexión online solicitando un borrador, esta empresa presenta el fichero de bases. Pero solamente presenta bases de 2 personas que no tienen la misma base del mes anterior. Si se fijan, la persona número 1 este mes tiene 1.800 euros y la persona 2 le han pagado 3.900 euros. La persona 3, como la base es la misma, pues no es obligatorio ni es necesario enviar esa base si ustedes informan la opción de recuperar bases. ¿Cómo actúa el sistema? Pues bien, la primera vez que ustedes envían un fichero de bases, el sistema va a ver si tienen ya reservado cajoncito para este mes. Como es la primera vez, les va a reservar un cajoncito y vamos a empezar a actuar sobre esa liquidación. Como el fichero tiene la opción de recuperar bases, lo primero que hace el sistema es recupera las bases de todas las personas a las cuales se les puede recuperar bases. En este caso, como hay 3 personas informadas, se les recupera la base de estas 3 personas. Y aquí hago un inciso.
solamente va a recuperar bases de aquellas personas que tengan un grupo de cotización entre el 1 y el 7. Y además que tengan un solo tramo en las dos liquidaciones. Y ese tramo sea coincidente en los 2 meses. En este caso, en el ejemplo que les pongo, todos tienen un grupo de cotización mensual y todos tienen un solo tramo en los 2 meses, en el anterior y en el actual que estamos presentando la liquidación. Bien, ya hemos recuperado las bases. A continuación, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues va a coger cada una de las bases que informan ustedes en el fichero de bases y va a intentar meterlo en el cajoncito. Porque primero, digo van a intentar porque primero va a tener que pasar unos controles de máximos y mínimos, como he comentado anteriormente. Entonces vamos a intentar colocar la base de la primera persona, 1.800 euros. Lo primero que hemos de hacer es eliminar la base que hay en el cajoncito, porque una persona no puede tener dos bases, ni podemos sumarle 1.800 a 1.500. Primero eliminamos la base de 1.500 y automáticamente, como supera los controles de cálculo, le coloca en el cajoncito los 1.800 euros. A continuación vamos con la persona número 2. ¿Pero qué ocurre con la persona número 2? Primero quitamos la base que tenía, la eliminamos y acto seguido vamos a intentar colocar los 3.900 euros. Pero ojo, esos 3.900 euros no superan los controles de validación porque supera el tope máximo para este año 2016, que es 3.642. ¿Qué ocurre con la persona 3? Pues que como no hay informado base en el fichero de bases, se queda con la base que le hayamos recuperado anteriormente, con los 1.500 euros. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tienen ustedes un error? Pues bien, cuando ustedes tengan un error van a recibir tan solo un documento y ese documento es la respuesta. Y atención, en la respuesta ustedes van a recibir cuál es el error y cuál es la solución. Luego veremos un ejemplo. Bien, ante un error hemos de solventarlo, con lo cual tienen que enviar un segundo fichero, obligatoriamente con tan solo la persona que tenga el error o aquella persona que ustedes quieran modificar algún dato que ya está en el cajoncito. Bien, en este caso, como vamos a ver un ejemplo de que ustedes transmiten un segundo fichero de bases, pero con tan solo un trabajador. Bien, este segundo fichero de bases tan solo contiene una persona, que es la persona que tenía el error. Habían por error comunicado 3.900 euros cuando en realidad la base que querían informar era 1.900. Pues en este segundo fichero de bases ya no pueden ustedes marcar la opción de recuperar bases, porque como les he dicho al principio, la opción de recuperar bases tan solo se puede utilizar una vez, y esa vez ha de ser la primera vez que transmiten la liquidación. Bien, tenemos aquí el fichero de bases y el sistema lo que hace es se va a buscar el cajoncito, lo encuentra y va a eliminar la base si la hubiera de esa persona. En este caso no la había porque no superó los controles, recuerden que había enviado 3.900 euros y ahora como esta base supera los controles, automáticamente ya tiene las 3 personas por las cuales tiene que liquidar conciliadas. En este caso ustedes van a recibir, si la respuesta es correcta, 3 documentos. La respuesta indicándoles que todo ha ido bien, el DCL y el borrador de la relación nominal de trabajadores. Ese DCL vendrá informada el cálculo que hace Tesorería con la información que ustedes han transmitido en el fichero de bases, más la información que ya hay en el fichero general de afiliación, o con la ocupación, con el CENAE, con la bonificación, con las reducciones, con las exoneraciones, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo en el cual ustedes envían un segundo fichero, pero no solamente con la persona que tenía el error, sino que imagínense que van a enviar de nuevo el segundo fichero con todas las personas. No es obligatorio, insisto, ni necesario que en el siguiente fichero de bases y sucesivos envíen a todas las personas del CCC. Solo es obligatorio remitir a aquellas personas que tienen errores, que no están dentro del cajoncito o que deseen modificar alguna información transmitida anteriormente de alguna persona que esté conciliada, es decir, que esté dentro del cajoncito. Bien, aquí tenemos este segundo fichero. Recuerden que partíamos de la base de que había una persona, la 2, con un error. Bien, pues aquí tenemos el fichero de bases con las 3 personas. ¿Qué es lo que hace el sistema?
Coge primero la primera persona y va a intentar meterla en el cajoncito. Recuerden que como había base informada, lo primero que hay que hacer es eliminar esa base informada. La elimina y acto seguido va a colocar esta base que hay en el fichero de bases. Como supera los controles, automáticamente el sistema se la coloca en el cajoncito. Cuando ustedes reciban la respuesta, si en vez de ser una máquina hubiera sido una persona quien hace este proceso de eliminar la base y colocar la base nueva del fichero de bases, al ser coincidentes, si fuese una persona quien les realizara este control, les diría ¿para qué vuelven a enviar la misma base? Pero como es una máquina, pues no le va a decir nada. ¿Qué ocurre con la persona número 2? Ahora informa 1.900 euros. Recuerden que en el cajoncito no había base porque no estaba conciliada, había enviado al principio 3.900 euros. Y ahora lo que hace el sistema es informar esa nueva base, porque ahora sí que supera los controles de validación. Ya tenemos dos. ¿Qué hace con la tercera persona? Pues lo mismo, como hay un fichero de bases con una base informada, lo primero es eliminar esa base y a continuación intenta colocar esa base. ¿Cuántos documentos van a recibir en este caso? Pues también van a recibir 3. La respuesta, el DCL por la cuota total y el borrador de la relación nominal de trabajadores. Pero en este caso el sistema era más lento porque ¿qué es lo que hace? Elimina base y coloca base, elimina base y coloca base de dos personas que ya teníamos la base en el cajoncito. Según la información que ustedes pueden tener a su disposición en el Boletín de Noticias Red 1/2016, en el apartado Mejores prácticas del sistema en su página 2, les recuerda que no es obligatorio enviar de nuevo todos los trabajadores, cuando tan solo hay una o X personas con error. Ustedes tienen una mentalidad todavía de Windsurf en el cual el último envío sustituye al anterior. Yo siempre les recomiendo lo siguiente: practiquen, hagan pruebas con su programa de nómina, porque a lo mejor enviando tan solo en el fichero a una persona les ahorra tiempo y esfuerzo. Valórenlo. Si no lo prueban, nunca sabrán si esa mejora del tiempo les es útil. Bien, la dinámica de la construcción de la liquidación. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que el día 4 una persona envía un fichero de bases. Envía dos personas, a A con 1.200 euros y a B con 1.000 euros. Pero en el fichero general de afiliación hay 3 personas. No supera las validaciones del fichero general de afiliación porque hay una persona que no ha enviado usted en el fichero de bases. Sí que supera los controles de cálculo porque las bases que está informando son correctas. Entonces en el cajoncito, ¿cuántas personas va a haber? Pues va a haber tan solo 2 personas, A y B. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? En este caso tienen que volver a enviar un fichero de bases, obligatoriamente, como mínimo con una persona. ¿Eso qué es lo que hace la empresa? Pues me envía a C con un tramo del 1 al 5 y con un tramo del 6 al 30 y me vuelve a enviar a B con otra base, en este caso 4.200 euros. ¿Qué es lo que hace el sistema? Primero va a hacer los controles. Hay 3 personas, hay una persona A que no me informa pero que ya la tenía en el cajoncito y hay 2 personas nuevas. Va a controlar primero que los datos que envíen ustedes coinciden con el fichero general de afiliación. No coinciden. No coincide en C porque ustedes están enviando 2 tramos cuando Tesorería tan solo tiene un tramo. Y tampoco supera los controles de cálculo porque hay una base que están enviando que es superior al tope, en este caso 3.642 para el año 2016. Bien, con lo cual antes teníamos 2 personas en el cajoncito, ahora tenemos una. ¿Por qué? Porque hemos eliminado la base de 1.000 euros y cuando hemos intentado colocar 4.200 el sistema no ha superado esos controles, con lo cual de 2 personas que teníamos en el cajoncito ahora tenemos tan solo una. Bien, esta empresa, ¿qué es lo que hace? Pues el día 12 envía un tercer fichero. Me envía a B con 3.225 y a C con 900 euros y ahora ya con tan solo un tramo, coincidente con el que hay en el fichero general de afiliación. Ahora sí que supera los controles, tanto el del fichero general de afiliación porque coinciden los tramos y el de cálculo porque no hay ninguna base que esté por debajo del mínimo ni por encima del máximo. Ahora sí que tenemos 3 personas en el cajoncito, las 3 por las cuales se tienen que liquidar, y como está todo correcto van a recibir además de la respuesta el borrador de la relación nominal de trabajadores y el documento de cálculo.
Bien, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el día 15 alguien les dice que tiene que hacer una alta nueva de un trabajador con efectos el día 15 con efectos día 1 del mes anterior. A una persona que cuando presentaron la liquidación el día 12 no estaba dada de alta. Lo primero que tienen que hacer es dar de alta a esta persona fuera de plazo. Y acto seguido, ¿a cuántas personas tienen que enviar en el fichero de bases? Pues obligatoriamente tan solo a D, porque es la persona por la cual no se ha cotizado. Bien, envían un tramo del 1 al 30 con 2.000 euros. Coincide el tramo que ustedes envían con el que hay en tesorería y la base está entre el máximo y el mínimo, con lo cual va a superar los dos controles, los del fichero general de afiliación y los de cálculo. Ahora, ¿cuántas personas estarán en el cajoncito? Pues ahora habrá 4, las 3 que ya estaban, que esas no se modifican, y añadiremos D. En este caso van a recibir también 3 documentos, la respuesta diciendo que está todo correcto y además el nuevo borrador de la relación nominal de trabajadores incluyendo a esta persona y un nuevo DCL incluyendo los cálculos de esta nueva persona, DD. Bien, vamos a imaginar el mismo caso pero con diferente resolución. El día 15 les dicen lo mismo, que hay un alta de una persona con efectos día 1 del mes anterior y ustedes envían en el fichero de bases 2.000 euros, pero un tramo del 20 al 30. No coincide con el tramo que ustedes cuando realizaron el alta. Con lo cual no va a superar los controles del fichero general de afiliación porque los tramos no son coincidentes y en este caso sí que va a cuadrar el cálculo porque la base está entre el máximo y el mínimo. Con lo cual tan solo habrá 3 personas en el cajoncito, tendrán una incidencia y en la respuesta les diremos cuál es el error y cuál es la solución. La solución es enviar un tramo del 1 al 30. Bien, así es como funciona la remisión de la liquidación a través del fichero de bases. Bien, ¿por dónde ustedes van a enviar este fichero de bases una vez que lo generen desde el programa de nóminas? Pues tendrán que ir a Siltra Real, al apartado de procesar remesas, o en Siltra Prácticas a través del apartado de cotización, con este icono. Vean que el icono es el mismo. Bien, ya sea en prácticas o ya sea en real, esta es la pantalla que les va a aparecer. Tendrán que seleccionar primero y una vez que hayan seleccionado el fichero, una vez que hayan generado el fichero del programa de nóminas, si el programa de nóminas tiene bien indicada la ruta, se la tendrá que guardar en la carpeta XECR, X de XML, E de envío y CR de Creta. Y aquí aparecerá el fichero que ustedes hayan realizado desde el programa de nóminas. Lo seleccionan, le dan al botón abrir a continuación y aquí se les colocará una nueva funcionalidad. Ustedes pueden seleccionar varios ficheros, aquí se les colocará y a la hora de procesarlos se les procesará todos los ficheros que tengan aquí que hayan seleccionado. No tendrán que seleccionar y procesar de uno en uno. Bien, recuerden que a partir del 17 de septiembre el certificado Silcom va a dejar de dar servicio, el 17 de septiembre del 2016. En este caso, cuando ustedes realicen el envío, les va a aparecer 2 pestañas. Una, si quieren utilizar otro certificado que no sea el Silco, o si quieren utilizar el Silco. Bien, espero que haya sido de interés y si tienen alguna duda, envíenme, se lo agradeceré, sus comentarios. Reciban un saludo.